Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Ica Experimentos. Esta es la segunda entrega de 3 de esta serie para hacer la máquina arcade. En la primera entrega hicimos el unboxing de esta máquina grabadora cortadora láser, la ATEZ P20 Plus, donde vimos que es súper fácil de montar y digamos poner en funcionamiento. La cosa es que en este segundo vídeo hemos hecho ya el armazón para nuestra máquina arcade. Aún quedan muchas cosas como pues ya básicamente cosas de software, qué programa vamos a elegir, vamos a poner la marquesina iluminada y una serie de mejoras que serán en el tercer vídeo, pero en este hemos hecho todo lo que es el corte y todo lo que es el grabado del armazón de madera. Hemos usado madera de esta contrachapada de 5 milímetros de espesor, que la máquina ATEZ P20 Plus la corta, vamos, que parece mantequilla. Y el grabado, bueno, pues ahí mirando por internet cosas que me han gustado las he ido poniendo en los laterales, en la parte esta donde iremos, que sirve para dejar el mando de la consola para poder jugar. La cuestión es que vamos a comenzar con el programa que hemos usado, el Lightburn, que para mí es uno de los mejores y realmente es muy sencillo, puesto que es fácil de usar y tiene todo lo necesario para hacer y sacar todo el provecho de esta o cualquier otra máquina cortadora grabadora láser. ¡Comenzamos! Y este es el proyecto que me costó bastante de hacer porque no soy ningún especialista en hacer esto, pero tengo que admitir, oye, que para mis limitaciones quedó bastante bien. Estos son los parámetros o valores que puse tanto en corte como en grabado, y la forma de trabajar es súper sencilla. Selecciono lo que quiera mandar a la impresora, lo pongo en en el espacio de trabajo y solo esto es lo que va a cortar y grabar. Lo que quede fuera de este cuadrado lo ignora, así que es súper sencillo. Voy poniendo las piezas que quiera, las realiza, las saco y pongo otras en el recuadro de trabajo. Y así es como funciona, no tiene más secreto. Como veis, el corte, pues de una sola pasada lo ha hecho. El grabado, como podéis ver, también bastante rápido. Y bien, simplemente es esperarse pues un rato a que termine. Esto es como las impresoras 3D. No hay que tener prisa porque si empiezas a subir los valores de velocidad, al final, el proyecto te puede fallar. Y un fallo es dinero, ya que la madera se desperdicia y, en cualquier caso, de todo el proyecto solo desperdicié un tablón de madera, que fue esta justo que estamos viendo, que me quedó la serigrafía, el Pac-Man, al revés, así que lo tuve que repetir y ya a partir de ahí todo lo que mandé hacia la máquina fue un rotundo éxito. Aquí tenemos el lateral en perfecto estado, o sea, hecho pues a la perfección, el corte ideal, el grabado, que se ve todas las tonalidades, y yo aconsejo este tipo de madera, es la de contrachapado de pino y el grosor 5 milímetros, porque ya tiene bastante resistencia y además es que se trabaja súper bien. El DM, bien, o sea, podemos trabajar con DM, con este tipo de máquinas, pero el pino es que para mí es lo mejor, además que es bastante barato y como veis el resultado es más que satisfactorio, pero sí que es verdad que es una madera que se ensucia un montón, como no le pongas una protección. Por lo tanto, ahora que terminé de cortar y grabar todas las maderas, las barnicé, les di una capita de barniz transparente y en la parte interna, que ahora veremos en la siguiente escena del vídeo, las pinté con spray negro mate para que llame la atención solo la pantalla, que es lo que vamos a estar viendo, y no hayan reflejos ni nada, o sea, que sea una visión óptima. Como habéis visto, todo es súper sencillo. Seleccionamos las piezas que queremos realizar y las llevamos al área de trabajo. Damos a Start y comienza a cortar y grabar, o si fuera solo grabado, pues solo grabado. Como va por capas, va haciendo las capas que hemos seleccionado o que hemos puesto en el área de trabajo. ¿Cómo lo ha hecho? Pues lo ha hecho todo súper bien, de una sola pasada, y no tengo queja ninguna. Es una realmente muy buena máquina y tiene un área de trabajo suficientemente grande como para hacer piezas de este calibre. Ahora lo que vamos a hacer es el ensamblaje, que lo iba a hacer con cola de carpintero, pero como eso tarda un poquito en secarse, lo voy a hacer con silicona caliente, puesto que eso tarda nada o menos y el resultado final básicamente va a ser el mismo. Así que a ensamblar.
Y aquí veis lo que os comentaba hace un momento, que están todas barnizadas y de negro los laterales y la de debajo de la marquesina. Vamos a comenzar y este es el primer error que cometo, que es poner el tablón que va más abajo primeramente, y lo que me va a impedir es pegar el tablón que va arriba, el que está con el grabado este de Pac-Man. Y bueno, pues tuve que quitarlo. Por suerte lo había puesto hace como nada, unos segundos, y lo pude despegar más o menos bien. Bien, ahora sí, ahora ya pongo el de Pac-Man. Y esto que estoy pegando hubiera sido imposible con el tablón de abajo, por eso lo tuve que retirar. Y no lo pongamos hasta el final, es el último que hay que poner y luego veréis por qué. Ponemos la marquesina aquí, estos dos tablones, como hay hueco, es indistintamente como los pongamos, en qué orden. Lo importante es que lo que son los cordones de silicona caliente queden por la parte de dentro, que no se vean luego por fuera. Damos la vuelta a la estructura y ponemos el otro lado, que tiene que encajar a la perfección, y así es como me encaja a mí, o sea que genial. Empezamos ya a pegar todas las partes una a una. Esto es que nada, tardamos 2 minutos. Esto es una maravilla, silicona caliente. Y ya por último el tablón de abajo, que aquí tengo un fallo de, bueno, digamos de diseño, que esto sobraba. ¿Por qué? Porque si no me es imposible de poner. Vamos a hacer lo que sea corredizo, y como luego irá pegado, pues no va a haber problema. Por suerte la parte de atrás la hice abierta para, bueno, no sé, fue como de suerte, pero nos viene bien para eso, para hacer la corrediza. Y ahora sí, ponemos el pegamento y ya quedaría por uno por otro lado totalmente fijo y listo para empezar a usarla. Como habéis visto, el ensamblaje es súper sencillo con la silicona caliente. Yo siempre aconsejo silicona caliente para trabajos que requieren así rapidez, y queda genial. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos equivocado en un par de cosas. No ha habido problema porque no han sido cosas muy dramáticas o que echaran atrás o abajo el proyecto. Pero el resultado final yo creo que es más que satisfactorio, ha quedado muy chulo. Esto es un vídeo que simplemente se está reproduciendo y no es, digamos, el programa final. Yo en la tercera entrega intentaré poneros el emulador de juegos arcade y todo eso, mejor que encuentre para PC, para que vosotros podáis, bueno, pues recrear esto. Recordemos que esto lo podemos hacer con la máquina láser, ya sea la ATEZ P20 Plus o cualquier otra, o si no tenemos o no queremos invertir en este tipo de aparatos, podemos hacerlo con sierra, no pasa nada. Con una sierra no quedará a lo mejor tan bien o costará bastante más, pero podemos hacer este proyecto sin problema a mano también. Así que os dejaré en la descripción del vídeo todos los enlaces de esta serie, al vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, al enlace a la máquina y bueno, a todo lo que sea referente a esta serie. Recuerda pasarte por el vídeo 3 porque ahí vamos a poner marquesina, elegiremos el emulador y haremos ya todo lo necesario para terminar esta serie con éxito y tener nuestra bar top, nuestra máquina arcade en casa para portátil o para laptop. Nos vemos aquí en el canal de Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.